En los últimos 4 años, a partir de la declaratoria de alerta mundial por la pandemia por COVID-19, en México casi se duplicaron las consultas de atención a salud mental, a pasar de 84,000 a 132,946. Estas últimas cifras solo de enero a septiembre de este año 2023. A este deterioro en el estado de ánimo de nuestra población se suman varios años de inestabilidad en la compra y el subsecuente desabasto de medicamentos para atender, sí, cánceres, pero también padecimientos psiquiátricos de miles de pacientes. México enfrenta rezagos en la atención a la salud mental. Uno de ellos es el desabasto de medicamentos. En aras de combatir la corrupción, el gobierno federal canceló contratos y compras consolidadas que provocaron faltantes de medicinas y rezagos en el surtimiento de recetas a nivel nacional, sobre todo oncológicos y psiquiátricos. Pero estados como Hermosillo, Sonora, no hay clozapina, por ejemplo, que es para la esquizofrenia, se llama clozapina con Z. Entonces, pues ahí vamos, pero todavía no es suficiente. El colectivo Cero Desabasto documentó que solo en 2022 se dejaron de surtir 15.2 millones de recetas en instituciones de salud pública. Entre 2019 y 2022, este colectivo recibió 9,193 quejas por incumplimiento en surtir recetas en 2022. La mayor cantidad de quejas fue por la falta de medicamentos para padecimientos psiquiátricos y neurológicos. En todo el país no hay Adepsique, que sirve para tratar depresión y ansiedad, ni Metadona, que ayuda al tratamiento contra la adicción a la heroína y dolor crónico, y esto provoca daños colaterales. Afectó mi vida de una manera muy abrupta, porque lo que yo había logrado construir en 15 años con ese medicamento, le había dado calidad de vida a mi persona. Había logrado grandes cosas, sin embargo, afectó todo, destruyó todo lo que yo había construido. Muchos han fallecido, otros se han suicidado y otros están recayendo en el fentanilo por la falta de metadona. Hasta la fecha tenemos comunicación constante con Psicofarma, pero no nos han podido dar fechas de producción todavía. La Auditoría Superior de la Federación realizó 25 auditorías al gasto en salud que arrojan un daño al erario público por 122,760 millones de pesos entre 2019 y 2022. A esto se suma que la falta de medicamentos o el surtimiento incompleto de recetas significa violar el derecho humano de acceso a la salud. En los últimos 6 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 7,306 quejas y la mayoría presentadas por pacientes con padecimientos oncológicos y psiquiátricos. Mega Noticias, Andrés Solís. Y en medio de este desabasto, el propio gobierno también ha enfrentado un cambio en el modelo de atención a la salud mental. El modelo que se estaba teniendo de repente ya no daba satisfacción a las personas, ¿no? Porque antes la atención a la salud mental estaba dirigida principalmente a personas que ya tenían un padecimiento crónico, ¿no? Y no es solamente la falta de medicamentos, porque a esta falta de medicamentos también se suma otra falta, la de los ingresos suficientes para poder pagar la salud. Un estudio realizado en la Universidad de Miami, que se publicó en la prestigiosa revista especializada The Lancet, dio cuenta que la desaparición del Seguro Popular y la pandemia por COVID-19 provocaron un incremento en 90% en los gastos catastróficos. Esto significa que las familias tuvieron que gastar más recursos para poder atender su salud. La mitad de la población mexicana no tiene acceso a la seguridad social. Entonces, la atención a la salud mental se convierte en un gasto que no puede cubrirse fácilmente. En el país, 2 de cada 10 mexicanos tienen problemas de salud mental y buscan atención especializada, según información de la Secretaría de Salud en México. Ya abarcamos esta parte que tiene que ver también la salud mental y al mismo tiempo pues también teníamos otras 2 unidades en el estado. De acuerdo al análisis del Centro de Investigaciones, Economía y Presupuestaria, para el 2023 se otorgaron 3,524 millones de pesos. De los 8 programas de salud mental, solo 3 recibieron el 98% de
de los recursos, prevención y atención contra las adicciones, atención a la salud y prevención y control de enfermedades. Pero, ¿realmente el presupuesto destinado es suficiente? Expertos consideran que el fondo actual es insuficiente para la atención del 100% de la sociedad. Solo el 20% de las personas con enfermedades mentales reciben atención profesional. Es que las plazas son muy pocas, entonces por el instituto ha de tener 1 o 2 psicólogos. Existen 442 establecimientos de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud Federal y estatales en el país, que cuentan con 307.592 psicólogos y psicólogas laborando. El precio de la atención psicológica para muchos mexicanos sale de su presupuesto. Si consideramos que la mayoría de las personas requiere una sesión por semana, quincenal o mensual, dependiendo del diagnóstico, mientras que el salario mínimo en este año es de 172.82 pesos diarios. En promedio, el costo de una consulta psicológica es de 500 pesos por sesión, pero puede ascender a los 2,000 pesos, sin sumar medicamentos que también pueden ser bastante caros. Te digo, ya ahorita la gente está priorizando, ya está poniendo esto como algo de primera necesidad, porque son las necesidades básicas. En México, el nivel de atención a la salud mental no resuelve las necesidades del paciente debido a la falta de presupuesto, falta de capacitación a médicos de primer contacto, diagnósticos tardíos, ausencia de políticas públicas, insuficiencia de centros de atención especializados y estigma social hacia las enfermedades mentales. Con imágenes de Enrique Viveros, Anaí Villicaña, Mega Noticias. No hay recursos suficientes para una consulta, pero otro gran reto es precisamente el del estigma social, porque en México muchas personas prefieren no acudir con especialistas por miedo a ser víctimas de la discriminación. La locura es una circunstancia más de un constructo social que además no aplica y no hay una definición científica clara al respecto. Y creo que tendríamos que trabajar en esta parte también social de fomentar y promover ante un signo o un síntoma de desequilibrio mental, recurrir al especialista. La salud mental es un tema que ha estado lejos de las políticas públicas de nuestro país y de los presupuestos, pero también de la agenda de quienes incluso aspiran a cargos de elección popular, pese a que puedan ser personas involucradas directa o indirectamente con el tema, por ser pacientes o por tener algún familiar en condición de vulnerabilidad. Por eso, este es un tema que debemos visibilizar y atender. Recuerden que para más información pueden consultar nuestra página meganoticias.mx y no olvide seguirnos a través de todas nuestras plataformas sociodigitales.